Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Se dice de mí. Este es un capítulo muy especial. Vamos a estrenar un nuevo tipo de capítulos que lo llamamos con Martus epílogo. ¿Qué es un epílogo? Bueno, es eso que viene atrás de los libros y que un poco quiere contar la historia de qué pasa unos 10 años después. Entonces tenemos de invitada a una gran invitada que apenas la nombró Martus en el primer capítulo, la gente empezó a decir, Ingrid, Ingrid, sí, por favor, inviten a Ingrid. Pero bueno, queremos hacer este capítulo especial con Ingrid de 10 años después, ¿en qué está Ingrid, no? Pero primero lo que queremos es agradecerle por haber venido y ver si se anima a contestar nuestra primera pregunta, que es, ¿qué se dice de Ingrid Astiz? Bueno, hola, estoy contenta de estar acá y también me da vértigo la pregunta, ¿no? Es como, por un lado, no sé, hay una parte que me pierdo, ¿no? Que si yo me pongo a escuchar demasiadas voces y demasiadas opiniones, hay una parte de mí que se pierde de por qué dicen esto y demás. Y voy a elegir una que a mí me hizo gracia en los momentos que ha surgido, sobre todo en Argentina, que era que me decían como, pero vos sos bruja, ¿no? Y este de ser bruja. Y entonces, otras veces como rara, y otras veces que me decían, no, que sos inteligente. Y yo cosas que decía que no por inteligente, sino por intuición, ¿no? Entonces, hay alguna cosa que sí le puedo dar mérito a la inteligencia, como algún razonamiento lógico, pero muchas veces cuando doy en el clavo no tiene que ver con inteligencia, sino como con una intuición. Y creo que esa es una característica que pocos se dan cuenta, que pocos la llegan a nombrar, pero es quizás la que más me toca más profundo y la quería compartir con ustedes. Y no está en LinkedIn no aparece bruja ni nada de eso. No, me Entonces, imagino. para dar O originalidad, no, ¿no? Porque en LinkedIn aparecen otras cosas que para eso miran mi LinkedIn y ya está. claro, es exactamente. Bueno, hola a todos, yo acá todavía no había hablado. Ahora sí, a partir de esto que dijiste, de esta autopercepción, eh, me gustaría preguntarte un poco este disparador que trajo Ani, 10 años después, con todo esto que se dice de vos, ¿a dónde te encuentra? ¿Dónde estás en relación a tus insights sobre justamente esto que, ¿no? El trabajo, la comunidad, la sociedad en la que vivimos. Sí, yo empecé porque ya venía con la autogestión en movimientos de voluntariado y yo tenía esta visión de que la autogestión nos iba a ayudar a cambiar nuestras dinámicas sociales, era como otro juego, y que podíamos reducir mucho el esfuerzo y lograr mucho más impacto. Entonces venía eso de forma totalmente intuitiva y lo estaba haciendo, estaba funcionando. No tenía nombre, ni siquiera nombre de autogestión, simplemente nos autoorganizábamos y las cosas salían y daba como muy pocas pautas y se multiplicaba bastante fácil y fue todo intuitivo. Pero yo no podía decir cómo hacía, ¿no? Para nombrarlo y llevarlo a una escala más allá de la gente que iba conectando de una manera, en algún grado conmigo, ¿no? Y cuando fue el 14 de marzo de 2009, que mágicamente un sábado, por acompañar a Alejandra Lanfranco, que simplemente me dijo, no quiero estar sola, ¿no? Una mujer que me dice, no quiero estar sola, necesito compañía, ya es un motivo suficiente para que me vaya un sábado a microcentro, pero fui solo para que ella no esté sola y me encontré con un grupo de personas que sentí como lo que ya había sentido en constelaciones familiares y organizacionales, que es como toda una energía. Yo sentí que entraba en una constelación que era mi grupo y fue muy fuerte ese impacto. Y creo que nunca lo conté de esta manera, ¿no? Entonces, de alguna manera yo los estaba buscando y fue mucha la emoción y fue inmediato que era, yo quiero ser amiga de esta gente, me quiero hacer amiga. Y de hecho, después fueron grandes amistades, ¿no? Que iniciaron ese día, como Ariel Ver o Ricardo Coluso. Eh, y era tanto lo que sentí con tanta intensidad y tanta claridad que me quedó marcada la fecha, ¿no? Que me quedó como un hito, porque fue mi oportunidad de unir mundos. Entonces,
yo no necesitaba decir que este impulso intuitivo, no necesitaba como contar como mi lado bruja que ya lo estaba intuyendo, sino, bueno, este es un movimiento internacional y está Scrum y está Kanban, entonces me dio un montón de vocabulario y me dio la oportunidad de compartirlo con un montón de gente, ¿no? Como que si no tenés un discurso, una narrativa, es muy difícil que la intuición se transmita, ¿no? Y a mí me dio eso, y eso estoy siempre agradecida. Y de alguna manera, como estoy ahora, digo, bueno, voy a contar más este lado, ¿no? Como que lo fui viviendo de forma subterránea y en silencio y con personas de mucha confianza, pero nunca lo dije en una entrevista, ¿no? Nunca lo dije en un meetup, nunca lo dije en un grupo abierto de la comunidad ágil. Y a mí esta decisión, ¿no? que le dije que tomaba hoy, me conmueve, me pone un poco nerviosa también, ¿no? Como que es algo distinto, pero yo siento que estamos en un buen momento, no solo como comunidad ágil, sino como sociedad, que creo que tenemos un recorrido, quienes venimos compartiendo, obviamente, en la humanidad tenemos de todo y seguimos teniendo los peores desastres, pero como agilidad y otros afines, por ejemplo, ya hay muchos años de la LU hablando de TIL, ¿no? Y TIL con un signo de pregunta. Entonces, es decir, ya hablamos mucho de inteligencia emocional, ya hablamos mucho de comunicación no violenta, ya normalizamos en algunas empresas el hablar de nuestras emociones, ya muchas cosas que estaban muy escondidas salieron a la luz, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no dar un paso más y también hablar de nuestras intuiciones? Y cómo complementamos la inteligencia intuitiva con todo lo demás, ¿no? De que la agilidad tiene mucho de lógica, de pragmatismo, de eficiencia, de claridad. Bueno, complementémoslo. Y eso es lo que yo creo que sigue teniendo muy potente la comunidad ágil y la agilidad, que es adaptable y combinable con otras corrientes y con otros movimientos. Sí, te escuchaba y pensaba, yo resueno un poco con esto de la bruja, pero por otra acepción, tal vez, que es el tema de la tanada y del enojo, con lo que yo luché mucho en mi vida, porque esto de que si sos mujer y te enojás, hay como una cosa, ¿no? De la bruja, ¿no? Como que por ahí se dice de la bruja desde el enojo, y una vez alguien me dijo, bueno, hay que recuperar el derecho al enojo, las mujeres necesitamos recuperar ese derecho a enojarnos. Entonces, me gustaría preguntarte qué te hace hoy decir, bueno, quiero hablar de esto, de la intuición, ¿no? O sea, ¿por qué poner el tema hoy que estuvo presente lo contaste desde tus inicios en la comunidad hace mucho tiempo, ¿no? Sí, porque lo que yo estoy sintiendo es que hay un grado de receptividad, por un lado, y que lo estoy encontrando en muchas personas, y que cuando lo hablo genera bastante resonancia en algunas personas y resulta muy natural. Y lo que me están diciendo es, sí, yo soy súper intuitiva y tengo muy normalizada la intuición en mi vida personal, pero en el trabajo no, ¿no? Por ejemplo, ingenieras en sistemas, team leads, y ¿por qué no? Y porque nunca se me ocurrió, básicamente, ¿no? Como nunca había nadie que me hablara de esto. Entonces, hablemos de esto. Hablemos y habilitemos como para algunas personas el habilitarse, enojarse fue algo importante, que el feminismo lo trajo y lo puso en escena y dio espacio. Creo que el habilitarnos la intuición también es algo importante, ¿no? Como que esto, como por nuestra historia, a todos algo nos cuesta habilitarnos, ¿no? El miedo a que nos prejuzguen o al rechazo, ¿no? Al rechazo, a la incomprensión, un montón de cosas, pero prefiero correr ese riesgo de que algunas personas digan, bueno, es rara y es rarísima, ya me parecía rara antes y ahora con esto que está contando, más rara, ¿vale? Pero confío mucho que también va a haber gente que resuene y que quizás se anime a llevar esta conversación al ámbito laboral y a la comunidad ágil. La verdad es que esto que vos estás contando de vos misma, te quiero decir algo, ya lo sabíamos. O sea, Pero claro, en todos privado sí, sabíamos. Marta. Obviamente, cuando yo te hablé de la comunidad ágil fue porque sentí un impulso, que lo sentí de todo el cuerpo y era muy fuerte. Y me acuerdo el momento, el lugar que estábamos en la puerta del metro, me acuerdo de la estación, el caos que nos rodeaba y al mismo tiempo yo sentía una intuición muy fuerte y era como encajabas perfectamente, pero también
desde lo mental y de lo emocional y en lo intuitivo, decía, Marta, tenés que ir. Marta, haceme caso, tenés que ir. Había otra gente que quizás se lo decía, bueno, me encuentro con alguien y digo, mira, estoy con esto, si querés venir, vení. Pero con vos, Marta, fue muy fuerte, que era de algo que lo sentí, que ibas a encajar perfecto por dos cosas, como que a vos te iba a hacer bien la comunidad ágil y que también vos le ibas a aportar mucho a la comunidad ágil, porque era un momento que no había mujeres, eran muy pocas las mujeres, o eran ultra técnicas las conversaciones, y el juego era bastante chico, pero había mucha curiosidad, muchas ganas por abrir el juego y por complementarse con otras herramientas, pero costaba mucho que se incluyeran otras voces. Las primeras reuniones, los primeros grupos que yo llevaba a mujeres o a personas de otras disciplinas, nadie quedaba, se iba. La primera que logró ella quedarse fue María Thompson, pero porque tuvo mucha paciencia también ella, porque iba, se anotaba todas las palabras que no entendía, me las preguntaba, se hacía su glosario y así perseveró y logró insertarse, y además porque ella también es muy intuitiva, súper intuitiva, y ella rápidamente, intuitivamente sintió que tenía que ser parte, que había algo potente, interesante y que resonaba, y entonces la barrera de entrada era muy alta, ¿no? Entonces hizo todo ese esfuerzo. A veces hacemos todo un esfuerzo solo porque la intuición nos está sosteniendo, porque si no desde lo emocional decís, no, yo a esta gente no la entiendo, no, ninguno está haciendo un esfuerzo por hablar un castellano normal, me voy y no vuelvo. Pero María sí hizo el esfuerzo y después, bueno, la comunidad se volvió más porosa, digamos, ¿no? Y se generaron más espacios múltiples a donde más personas pudieran resonar y sentirse cómodas. Pensaba como cuál puede ser la invitación, ¿no? Porque con Marta hablamos mucho de esto de cómo invitamos a los clientes a la agilidad y siempre hay como una resistencia, es bueno, mostrame los números que se van a tocar, mostrame dónde están las palancas, ¿no? Entonces, ¿cómo invitar a recuperar algo que creo es tan como, le voy a poner este nombre ancestral, como la intuición, ¿no? Como cuál es la invitación. Claro, en realidad, bueno, ahora que estoy en modo confesión con ustedes, en realidad yo los clientes me eligen y los elijo por intuición. Y también por diversión. Si no me divierto, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Conecto mucho de que nos divertimos juntos, intuimos. Y a veces la intuición del cliente va más rápido que la mía. Yo veo un cliente que está como que me insiste mucho, que me quiere contratar y yo no veo claro, porque ¿para qué querés agilidad? Digo, ¿para qué querés esto? ¿Pero por qué querés que yo venga? No me sabe decir por qué. Porque muchas veces la intuición es así, es como un impulso, pero no sabemos por qué. Entonces, parte de mi trabajo es en el proceso ir descubriendo de por qué, cuál es ese impulso inconsciente que estaba ahí latiendo, ¿no? Entonces, intuitivamente también digo, bueno, voy a explorar, vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Y en un momento digo, claro, lo que necesitaba era compañía a veces, ¿no? Era tomar ciertas decisiones muy delicadas, muy sensibles, que en soledad se hacían muy difíciles, y tener una persona externa que pueda hacer ese análisis, esa argumentación y pensar la comunicación y el proceso que implica esa decisión, no hacerlo solos, ¿no? Por ejemplo. Pero en general hay algo que es como una pulsión, ¿no? Si yo quiero ir desde la argumentación, no conecto, no sucede nada. En realidad, también hace años que no vendo, ¿no? Que también es una estrategia también particular. Pero creo más en esto de, no sé, como dos intuiciones que se encuentran, que se conectan y de alguna manera queremos hacer un recorrido conjunto. No creo más, por ejemplo, hay algo que estuve escuchando a algunos agilistas que creo que la parte donde el agilista, que yo lo decía al principio, ¿no? Íbamos a explicarle cosas a la empresa, ¿no? Bueno, Scrum es así, Kanban es así, hace esto, hace lo otro, como muy del Yu, ¿no? Dentro de Yuhari era mucho profesores, maestros del plano Yu y dar las pautas, y creo que eso sirvió, pero ahora en general ya está muy normalizado esa parte. Entonces es muy difícil conectar con una venta o acercarte a una empresa desde el lado de, bueno, yo te voy a explicar cómo tenés que hacer las cosas. Yo creo que estamos más en un momento de decir, bueno, recorremos una parte juntos y vemos qué pasa estando en esta interacción y qué descubrimos, en qué nos necesitamos y nos podemos nutrir mutuamente. Creo más en eso.
Te escucho y pienso que en esto de que conexión e intuición van juntas y que todavía yo creo que tenemos mucho por descubrir desde la puerta de entrada de la agilidad, de qué significa cuando decimos que estamos recuperando las conversaciones y las interacciones entre personas. Y que ahí se habilita un mundo que estaba cerrado y que tiene mucho que ver con esto de otro nivel de conexión. Otro nivel de conexión donde aparece esto que vos decís, que implica como ir a un lugar distinto en donde uno solamente desde lo presente podés, ¿no? Como desde el presente conectar con el otro, sentir algo que te pasa en el cuerpo, todas estas experiencias que estás. Entonces, bueno, un poco esto se me venía escuchándote y te quería preguntar, aparte de la experiencia cuando nos encontramos y dijiste andar a la comunidad, que fue algo que se repitió con mucha gente también, sí, y está bueno, no sé qué es lo que vos veías, pero una experiencia de intuición que hayas tenido, que quieras compartir, en donde, que haya sido, que quieras contar o que haya sido interesante o importante para vos en tu vida, que te haga conectar con este tema. Una. Alguna. No, quizás puedo contar cómo empecé, fue el 2007, porque yo ya venía 2002, yo empecé a meditar y a hacer prácticas, digamos, de yoga, respiración, meditación, y a hacer voluntariado social, como también una práctica espiritual, digamos, de ir y hacer SEBA, que es el servicio desinteresado. Entonces venía haciendo eso. 2006 me encuentro con la comunicación no violenta, la intento explicar en el trabajo, no me entienden nada, no entendían nada, se ve que yo no podía explicarla, no había el terreno. Y 2007 empiezo a tener esto de la intuición muy fuerte con escritura automática. Empieza como a bajar información y a sentir, y fue muy, muy fuerte. Entonces ahí fue cuando empecé a sentir lo de la autogestión, es algo que información que me bajó. Entonces yo era como... ¿cómo decía? No, es que esto me bajó como información que es algo importante. No, como que lo fui haciendo, iba sucediendo. La parte de voluntariado que yo venía haciendo, en una forma de organizarnos los voluntarios y el servicio social, y en general como gente muy sensible, muy promovida por el propósito, con mucha buena predisposición a la acción y al aportar. Entonces ahí era un terreno próspero, pero yo no podía llevar al software, a la gestión. Yo estaba haciendo project management. Entonces no podía decir, bueno, tampoco se me había ocurrido cómo hacerlo, ese escalado hasta ahí no llegaba mi intuición. Y la agilidad me dio palabras, ¿no? Me dio palabras y me dio un terreno para poder traer la comunicación no violenta y enseguida aprendió. Otros de forma contemporánea hicieron lo mismo, digamos, por ejemplo, Juan Banda en Bolivia, Think It With You en España, después me encontré con José Torres y José Carlos Gil Zambrana, que da un curso así para comunicación no violenta en personas de sistemas. Entonces, eso después sucedió, era como que estaba en el ámbito donde realmente iba bien, muchos intuimos lo mismo, ¿no? De que era un buen complemento, una buena combinación. Entonces creo que también eso, ¿no? Cuando sentís una intuición de, bueno, acá va a ir bien, y otros también sienten lo mismo, creo que ahí puede escalar. Si no estás sola con la intuición, y eso es medio duro. Y creo que por eso también es que lo estoy compartiendo ahora, ¿no? Esto de las intuiciones, de hablarlas más, porque te da más posibilidad de encontrarte otro que esté quizás en soledad, teniendo un impulso que no está pudiendo verbalizar, ni argumentar, ni explicar, ni nada, pero cuando se encuentra con un otro, juntos pueden llegar a hacerlo y hacer esos cambios. Ay, que me quedé, perdón, hermoso, porque pienso en esto de que uno nunca sabe lo que dice, a dónde va a llegar y a quién va a tocar, ¿no? Y lo importante lo vuelvo a conectar con la intuición que te hizo traer a Marta a la comunidad, que se empezaran a escuchar otras voces, ¿no? Entonces, mientras más diversas sean las voces, como más posibilidades hay de que la gente no se sienta sola, ¿no? De que esa particularidad que tienen se vea representada o reflejada en alguien. Me quedé ahí como...
impactada con eso. Bueno, 10 años después, no sé, creo que fueron Un bastantes más, poquito más. pero ¿tenés algún deseo para nuestra comunidad, para la comunidad de hoy? Que siga explorando, que también quizás que deje el apego a la primera etapa, ¿no? Y a la cuestión transaccional de voy a la empresa y hago la transacción, yo te doy conocimiento y tú me pagas por consultor. Porque veo a muchos que están en ese modo transaccional y veo que no les está yendo, que les ha ido bien en otros momentos, pero que ahora no les está fluyendo el trabajo. Entonces, en eso, no es que la comunidad ágil para mí está en decadencia, sino que hay una manera de interactuar que quedó vieja, ¿no? Entonces, si seguimos insistiendo con algunos juegos sociales que para mí son medios viejos, y bueno, el que está viendo que su juego no está conectando, que se anime a probar otras cosas, a explorar otras maneras de conectar, otra dinámica, otro juego, ¿no? Que juguemos a otra cosa, nos animemos a jugar a otra cosa. Wow. Bueno, gran desafío, hermoso desafío. Muchísimas gracias por eso, por ese deseo que además es un deseo que nos mueve a intuir futuros diferentes. Así que bueno, estamos cerrando, ¿no es cierto, Ani? Este momento. ¿Con qué más que ese hermoso deseo, ¿no? Que animarnos a jugar otro juego, que creo que es un poco lo que nos movió con Marta a generar este espacio. Así que, bueno, muchas gracias por sumarte y por animarte a contar en qué andás. Muchas gracias a ustedes dos. La verdad, un placer verlas y un placer compartir un momento de este espacio. Y les deseo lo mejor en todos sus movimientos y las dinámicas que van generando. Bueno, muchísimas Gracias. gracias.